Vamos a abordar la polémica que se dio en el Instituto Nacional de Colonización desde el punto de vista de los acuerdos políticos para votar las venias. Créannos que no es agarrar algo por el costado para ir a un tema que abordamos habitualmente, no toca en nada, ¿no? Esto es una decisión del instituto que se tomó, de las que toma el instituto, y a partir de ahí, por una polémica política que se genera, se sabe que el presidente de colonización es colono y está violando la Constitución. Seguro que es el presidente Orsi, ¿no? Porque ayer le pidió que se corra para al costado. Es otra evidencia, y ese es el punto, de lo que pasa en el Senado, que no estudia los currículum de las personas que ocuparán los cargos relevantes en el Estado. A veces los conocen, sí, porque son militantes, porque los conocen de la trayectoria, pero no hay un estudio, no hay un pedido, y esto es interesante, a veces lo decimos poco, de proyecto. Al no estudiar el currículo, no es que estén ocultando algo, no le dicen, señor, esto nos pasó con Ricardo Gil en la JUTEP, por ejemplo. No le pregunté, lo dijo acá, de frente a mí, nadie le preguntó qué iba a hacer. No le pregunta, Instituto de Colonización, ¿usted va a seguir esta línea ideológica que dice Orsi? ¿Por dónde ¿Cuál va a ser su línea? ¿Cuáles van a ser sus principales frentes de trabajo? Díganos 5 cuestiones estratégicas que usted vislumbra en su gestión en este organismo. Antes de ir a discutir la ley de presupuesto, cuánta plata necesita, por lo menos que... Bueno, eso pasa siempre, no es con esta persona que está en colonización ahora. Hace varias legislaturas que le contamos lo mismo. Los bloques políticos acuerdan, votan sin discusión ni análisis. Al final es como una política a largo plazo, va a ser una mala política a largo plazo, ¿no? Así que vamos con otro informe sobre las venias, que cayó de casualidad, en este caso, porque vino el tema del presidente de colonización, de Viera, que se supo ahora que era colono. Sí, porque en el momento de votarse la venia, que la votaron todos los partidos, no incluía la información de que Viera era colono, sí de su etapa de productor lácteo. Ahora, luego de conocida esa condición de colono, se ve la incompatibilidad que establece el artículo 200 de la Constitución. Así lo dijo el presidente Yamandú Orsi ayer en rueda de prensa. Yo creo que el presidente de colonización a partir de ahora no puede seguir más en su situación de colono, ahora cambia y bueno, se ha hecho todo por derecha. Y dice que este tema está... Por supuesto, por supuesto. Yo creo que después de ahora debería dar un paso, pero como ha habido otros casos, ¿no? Y ahí se cierra el tema por usted, deja de ser colono y sigue siendo... No sigue, porque tenemos que seguir fomentando colonización. ¿Qué va a cerrar? La situación del presidente del instituto. Por supuesto, sí. Es un tema que la casualidad llevó a que se planteara ahora. No fue la casualidad, en realidad no nos vamos a meter en ese tema. En fondo fue una polémica donde el presidente de colonización, Eduardo Viera, parece haberse metido como protagonista, ¿no? La decisión de colonización, reitero, será interpelación y como decíamos antes, nos parece que colonización es una política muy importante, viene de la década del 40 para discutirla por un caso y por una polémica política. Bueno, a veces lo hacen y no van a ver que es muy puntual y se van a terminar discutiendo otras cosas. Pero el tema es que acá que Alejandro Sánchez informó una compra de colonización cuando el féretro de José Mujica pasaba por delante de la sede del MPP. Cuando hizo una parada en el MPP y Sánchez hizo un discurso adelante del féretro de Mujica. Al lado suyo Viera gritaba eufórico. Cuando anuncia lo de las 4.000 hectáreas. Sí, por eso parece que hay una conexión ahí. Algo le dijo antes o en el momento. Estaba festejando eso. Sí, es un momento muy simbólico, ¿no? Porque la vaca lechera es como el componente más hinduista del pensamiento MPP Mujica, ¿no? Es la vaca sagrada de Mujica. Históricamente ha bregado por cuidar y fomentar la lechería en Uruguay. Hasta ahí parecía un anuncio en un lugar inoportuno, bueno, un momento de mucha emoción, yo qué sé, bueno, alguien puede decir, no era el lugar, Pacha Sánchez puede decir, yo digo lo que quiero hacer el MPP cuando pasa Mujica, una discusión que no va a ganar nadie y está bien, dentro de las opiniones, ¿no? Y después había una discusión sobre la grande que se arma, porque salta Sebastián da Silva, sobre las decisiones que toma el Instituto de Colonización. Esa sí es importante, pero no caso puntual. Es importante analizar el Instituto de Colonización en general, no ir a esto que bien maniobra da Silva en política para pegar justo ahí en un caso que se... No vamos ahí, vamos a lo que quedó después. Porque después le dijeron, pero el presidente de colonización es colono. Y ahí salta el artículo 200 de la Constitución, que para Orsi acá aplica y no puede ser colono y ser presidente de colonización. Sí, y Orsi además le pone el sello al me estoy desayunando de esto ahora. Sí. Algo bastante polémico teniendo en cuenta que era público en la condición de colono de ese hombre, pero en el discurso de Orsi lo que él asume es, bueno, ahora que sabemos que es colono, y está el artículo 200, tiene que dar un paso. No dice el costado, tiene que dar un paso que suponemos que es un paso hacia adelante, dejando de ser colono de alguna manera para poder seguir como presidente del instituto. Sí, Viera había defendido su posición. Cuando explicó todo esto que hace colonización, también explicó su posición. ¿Usted cree que puede estar como a los dos lados del mostrador, digamos, siendo colono y al mismo tiempo dirigiendo colonización? ¿Cómo ve eso? Y yo le pregunto,
el director de UTE, un director de UTE, de Antel, de OCE, no es usuario del servicio? Le repito lo que dice el artículo 200 de la Constitución. Es para alguien que tiene dependencia, es para alguien que es funcionario. Si un abogado se para en eso, o es muy burro, o hay otra intención detrás. Se pone agresivo, además de la explicación, que para muchos puede ser al lugar, para mí no tiene nada que ver la explicación que hace de UTE o Antel, porque no hay otra forma para esas personas que dirigen esas empresas de estar al frente de y ser usuarios de. Acá lo que dice el artículo 200 de la Constitución, que como siempre es temporada de constitucionalistas, no nuestra, es: tampoco podrán los miembros de directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenecen. Sí. Acá hay claramente una actividad que se relaciona con la institución a que pertenece. Puede, y está bien, viera que se quiere llevar alguno más con él. Dice, hay otros que están, bueno, está bien, que se analice el caso a caso. Orsi analizó el caso de él y dijo, te corres un paso al costado de uno de los dos lados. Sí, hay una combinación tóxica, que termina siendo tóxica para él, de Viera, en su argumentación en este fragmento que acabamos de escuchar, porque intenta introducir primero la idea de las dos bibliotecas y lo interpretable del artículo 200, que en todo caso parece algo válido, pero si uno combina eso con una ejemplificación por el absurdo y una agresión directamente a una de las bibliotecas, termina pasándole lo que le pasó, que es que el presidente se para en la biblioteca que él acaba de calificar como que son unos estúpidos. Sí. Porque fue lo que le pasó horas después. El presidente Orsi terminó parado ahí pidiéndole que diera un paso en el sentido de respetar el artículo 200. ¿Dónde nos paramos nosotros? Bueno, donde lo hacemos hace varias legislaturas. Quiere decirle, votan las veñas sin discutir esto. ¿Hubiera sido importante discutir si era colono o no? Bueno, pero por lo menos lo hubieran dicho. Y hubiéramos sabido que resolvían. Es colono, che, puede ser, sí, no. Era el ámbito, además del Senado, en el momento de votar la veña, claro, un lugar ideal para dar esa discusión y tratar de saldar cuál era la interpretación en la que estaban todos de acuerdo. Pero un poquito, preguntemos a los constitucionalistas, preguntemos a los juristas, volvemos. No era nada grave, era decir, bueno, sí, al dejemos final, esto para mañana, claro, para la próxima sesión. Llega por una polémica, llega de mala manera, pero porque de mala manera llegan a votar los miembros. Hay gente hiper super calificada y genial que votan con la mano alzada de veña. Hay otros mediocres y más o menos, y hay otros que son un desastre, no estoy hablando de Viera, que pasan ahí porque como ya hay un acuerdo político y nadie revisa nada, así se hace, ¿no? Viera no le informó al Parlamento en su currículum que era colono. Eso se desprende de sus declaraciones, que él argumenta por qué no lo hizo, pero no lo sabemos porque los currículums son reservados en estos casos en las carpetas parlamentarias. De forma insólita, ¿no? Pero hay una negligencia de todo el sistema político de no cumplir mínimamente una función que le establece la Constitución de la República. No es algo que el sistema político como profesionales lo deberían de hacer, sino que es algo establecido por el artículo 187 de la Constitución de la República. Lo leo, dice, los miembros de los directorios y los directores generales que no sean de carácter electivo serán designados por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa veña, que es lo que pasa ahí, de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas por un número de votos equivalentes a 3/5 de los componentes. Lo que no hacen es analizar las condiciones personales, funcionales y técnicas. Lo que te dicen de cada bloque, sí, más o menos los conocemos y tiene como un aval de un lado del bloque. Claro, al no tener contraparte, no hay control parlamentario. Es un pasa, porque pasa siempre. Y bueno, aparecen un montón de nombres, no quiero repetir ninguno ahora, que siguen de largo y aparecen estas situaciones también, ¿no? Y este acuerdo de los 40 cargos de la oposición en los organismos estatales no incluye valorar la trayectoria o las capacidades de las personas que son nombradas. No lo hicieron en esta legislatura, tampoco lo hicieron en las pasadas. El punto es que un senador que vota a una persona para un cargo determinado, lo único que escucha para informarse de cuál es la actividad de esa persona que se le vota a la venia es la lectura del currículum en sala. En este caso fue de Aníbal Pereira. Fue directivo en el periodo 2005 al 2011 de la Asociación Nacional de Productores de Leche, presidente de la misma asociación desde 2011 al 2015 y vicepresidente en el periodo 2019-2021. Consejero en las cooperativas agrarias federadas en el periodo 2010-2012. Es productor lechero desde 1985. Ha sido redactor responsable de la revista la Asociación Nacional de Productores de Leche y la revista El Tambo en varios periodos, consejero representante de los productores remitentes en el Instituto Nacional de la Leche, en el INALE, en el periodo 2010 al 2019, fue director de Prolesa en el periodo 2022,
2025 y tiene de la Universidad de Montevideo, la Escuela de Negocio, una gestión de directorios efectivos desde hace un año. Por lo tanto, con un amplio conocimiento en el sector productivo se está solicitando que se apruebe la venia de Eduardo Viera Magliano como presidente del Instituto Nacional de Colonización. Parece un buen currículum, además parece, porque era público, que todos sabían que era Colón, acá no se escriben, de San José, y eso es cierto. El problema es que no se pone en consideración un proyecto. Le dice, porque lo que lee Viera es lo que podría leer, digamos, cualquiera de nosotros cuando viene un invitado, el currículum. Falta toda la otra parte de decirle, bueno, ¿qué va a hacer Viera? Es una institución que mueve cientos de millones. No Viera, a todos le falta en el organismo. ¿Qué va a hacer ENOCE? ¿Qué va a hacer Antel? Puntual, ¿cuál es el proyecto? ¿Por qué Viera? Miren, porque viene del sector lechero, este gobierno ideológicamente quiere priorizar el asentamiento de las familias rurales del sector lechero, le preguntan de la oposición, bueno, pero ¿en qué son? Todas esas cosas que son unos minutos más, no van porque leen un currículum como automatizado. No quiere decir que Aníbal Pereira no lo conozca, pero leen un currículum, lo puedo hacer yo lo que hace Aníbal Pereira. Fue presidente de tal, salió de tal. Lo leyó mucho mejor que el de Madelán. Sí, bueno, cuando pusieron. Es un tema más caro al MP de la lechería que la Dijo Madelán Renault, sí, por la INUMED, que la posición de presidenta nos parece que tiene las condiciones técnicas. Acá tenemos un conflicto de interés porque la queremos y nos ha acompañado mucho tiempo, pero lo leyeron así, como automatizado, y nadie preguntó, ¿y qué va a hacer? ¿Va a comprar el radar? ¿Cuál es el plan que tiene? ¿Es un instituto técnico? ¿Vuelve a ser un instituto técnico? ¿Por qué es importante que sea un instituto técnico y no un organismo del Ministerio de Defensa como era? ¿Cuál es el plan? Nadie les pregunta un proyecto, un plan, mínimamente, 3 titulares, ¿no? Entonces, claro, pasan nombres que nadie sabe quién es, pasan proyectos que nadie sabe qué tienen, y pasa esto del colono, que todos sabemos que si no hubiera sido por la polémica que se generó por este campo, hubiera seguido Viera capaz que los 5 años. No se hubiera irritado la situación. Eso está claro. Pero es este minuto. O sea, lo que el tiempo que se toma el Senado para analizar las venias es este minuto que acaba de leer Aníbal Pereira. Y lo que demora el funcionario en contar las manos en el Senado que no tiene voto electrónico. Porque aparte, el trámite ni siquiera va a la Comisión de Asuntos Administrativos. Entra como grave y urgente. Por lo tanto, es literal. Claro, cuando hablamos que el Senado le dedica 1 minuto al estudio de las venias de cada cargo, es literal, es esto. Quizás en esta lectura que escuchamos y en ese currículum que decía Aníbal Pereira, si hubieran agregado que era colono, y si todos sabían que era colono, hubiera pasado quizás de largo, nadie hubiera dicho nada, y hoy hubieran dicho, bueno, pero cuando lo dijimos nadie protestó. Claro. Pero sin embargo, no lo hacen, no lo informan. Increíble. En eso, entonces queda como están ocultando algo que todos sabemos, porque si todos sabían que era colono, lo están ocultando por no ponerlo ahí. Y no pueden decir que era un currículum abreviado porque estaban contando incluso que escribía artículos que dirigía la revista El Tambo. Por lo tanto, nos están dando un montón de información a propósito de quién va a entrar ahí, o nos están dando información. Podrían haber dicho, y además es colono desde tal momento, y si había una discusión que se diera ahí en el Parlamento, donde se tenía que dar en el Senado, está saldado, y entonces ahora no habría problema. Pero como lo ocultan, o como hacen ese juego de algo que ocultar algo que todos saben, quedan expuestos a este juego, que al final es todo más allá de la discusión real que existe sobre el artículo de la Constitución, toda una puesta en escena de algo que todos ya sabían y terminan discutiendo públicamente. Y de fondo está lo que dice Cecilia, una vez que quería entrevista de trabajo, está previsto que la comisión le pregunte, no estamos hablando de que les cuestionen por qué están ahí, estamos hablando de que les pidan un proyecto que además quede asentado en el Parlamento. Miren, va hacia este lado, esta institución que maneja $100 millones, ANCAP, UTE, OCE, esta es mi idea del proyecto. Es mínimo lo que se pide, no es una solemnidad, bueno, pero analicen bien, es un tecnócrata que no sé qué, tiene un antecedente penal de adolescente. No es eso, es ¿cuál es su proyecto? No hay entrevista de trabajo, está prevista en una comisión. Sí, hay una comisión de asuntos administrativos que puede convocar a las personas que son designadas a determinados cargos y preguntarles cuál es su proyecto. Nada le impide a los Ella le hubiera dicho, soy colono y por eso conozco. Pero quiero subrayar lo que acaba de plantear Emiliano, que me parece de un peso tremendo. Si se hubiera dicho en esa selección de datos del currículum que era colono, Viera, y salía la venia por unanimidad, más allá de lo jurídico, desde lo político, la incomodidad de quienes quieren salir a argumentar ahora que por el artículo 200 hay una incompatibilidad, hubiera sido muchísimo más grande para plantear eso, porque tendrían que reconocer que explícitamente cuando se les planteó eso en el Senado no reaccionaron y reaccionan ahora ante una irritación política. Entonces es al final otro golpe, otro autogolpe en la frente que se da el gobierno con esta situación. Sí, y ahí vas al hecho puntual, y como siempre queremos en estos temas de las veñas, justo a partir de los hechos puntuales hablar del punto de vista general, que es
se tienen que tomar 6 meses, no, el gobierno tiene que empezar a funcionar, también es cierto, porque si no, es un rato presentar un proyecto, para dejar por escrito, lo lees por lo menos, su idea principal es, pero bueno, no se toma en este rato, no sabemos, porque le hemos preguntado, se le preguntaste la otra vez, la hablaste con Sabini. Sí, no hay motivo. En realidad el motivo es el acuerdo político. Uno no termina de entender si ese acuerdo político lo que impera es el boludismo, el no sentarse a laburar o la confianza en el otro bloque. O el corporativismo. Vos no me molestás a mí, no me hagas exponer mis falencias. No me pises la sábana, yo no te la piso. Yo no empiezo el corporativismo, ya sabemos cómo funciona en el ámbito político. Sí, los premios Consuelo. Yo te paso este premio Consuelo, vos me pasas el otro y... Sí, o la lógica para legislar en materia de financiamiento político. Lo vemos en la ley de financiamiento político. Lo que sirve este caso es para demostrar este funcionamiento de acá. Si tiene parte de responsabilidad en esto es por no haber puesto ahí en el currículum lo de Colón, o porque no lo leyeron, y lo otro porque se tiró la polémica arriba. En realidad, porque participó de todos los hechos que le llevaron a su polémica. Sí, él ocultar que es Colón en su discurso público no lo hizo en ningún momento, pues es inocultable, es tan inocultable como sus características pigmentarias, están a la vista y lo conoce todo el mundo, está en el circuito. No pero tiene nada que ver, gente. pero es cierto que tiene un pelo de un color fuerte, que en este caso no juega en las decisiones del presidente Orsi. No toquen nada.